Amados hermanos, buenos días. Espero que se encuentren bien por la gracia de nuestro amado Dios. Para esta mañana, amados hermanos, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 12. Vamos a lecturar del versículo 22 hasta el versículo 31. ¿Está bien, hermanos? Acompáñenme en la lectura, por favor. ¿Qué nos dice? Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. ¿Está bien? Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú en esta mañana, Señor, nos estás trayendo a cada uno de nosotros. Amado Padre, solamente tú conoces cómo estamos realmente delante tuyo. Tú conoces nuestra vida espiritual, sabes las cosas que pasan por nuestra mente y también las intenciones de nuestro corazón. Amado Dios, te pedimos, Señor, en esta mañana que tú perdones todas nuestras faltas y todo lo malo que nosotros hemos hecho ya hasta el momento. Perdónanos, amado Padre, no tomes en cuenta todo lo malo que nosotros hacemos. En esta mañana, Señor, sé tú exhortándonos, sé tú corrigiéndonos, sé tú, Señor, ayudándonos y animándonos para poder seguir perseverando en tus cosas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana pueda convencernos de pecado, justicia y juicio. Por favor, ayúdanos, por favor, ministranos con tu palabra, porque nosotros te necesitamos. Amado Dios, nuestra confianza y esperanza está en ti. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Miren, Dios, amados hermanos, quiere exhortarnos en esta mañana. Quiere animarnos a seguir adelante, a seguir creyendo, como también corregirnos si es que en algún momento hemos actuado no de una forma grata hacia Él. Aquí Dios nos quiere hablar acerca del afán que tiene el ser humano, de la ansiedad que pueda sentir el ser humano por sus necesidades. Miren, hermanos, si todos nosotros aquí hablamos, podemos decir muchas necesidades que acá nosotros tenemos, ¿verdad? Si yo ahora les pregunto, hermano, ¿necesidad de qué tienes? Tú me puedes decir algo. Tengo necesidad de esto, de aquello, de lo otro. Si te pregunto, ¿tienes algún problema? Me vas a decir, claro que sí, tengo este problema y aquello. ¿Estás preocupado por algo? Me vas a decir, por esto y aquello, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos necesidades, preocupaciones, responsabilidades, todos. Pero aquí hay un problema con el ser humano. Acá hay un problema, amados hermanos. El problema del ser humano es que esa preocupación que pueda estar sintiendo lo lleve a ansiedad y a un afán. ¿Por qué digo ansiedad? Porque una persona, cuando ya su preocupación
pasa el límite de lo normal, ya se vuelve ansioso por resolver ese problema o por suplir esa necesidad. ¿Correcto? Tal vez ustedes, hermanos, han pasado por una situación difícil, donde se han puesto ansiosos o donde se han afanado de tal manera que no se sentían bien ni siquiera con ustedes mismos. Porque es normal, hermanos. Yo a ustedes los comprendo y sé que ustedes comprenderán a todos nuestros hermanos que han pasado por una situación así. Cuando uno pasa una necesidad o un problema, muchas veces entra en ese afán o en esa ansiedad por intentar resolver lo más rápido posible, lo más pronto posible, ese problema que está pasando. Pero aquí Dios nos exhorta. Miren, en el versículo 28 dice: y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí en su palabra nos llama hombres de poca fe. ¿Saben por qué? Porque cuando se pierde la fe, ahí está iniciando el afán o la ansiedad. Porque, hermanos, sentirnos preocupados de algo muchas veces es normal, pero una preocupación liviana. Por ejemplo, miren, yo les cuento un testimonio, hermanos, de hoy mismo. Mi hijo, que recién acaba de nacer, tiene 3 semanas de nacido, presentó algo que no es normal. En su cuello le apareció ciertas bolitas donde tuvieron que llevarlo de emergencia, ¿no? Fue mi esposa con mi hijo y tal vez cuando nosotros, mi esposa y yo, indagábamos, buscábamos información, qué es lo que podía hacer, en mi esposa entró cierta preocupación y en mí también se quería apoderar la preocupación, pero esa preocupación más de lo común, a esa preocupación que lo estaba llevando a ansiedad, por querer saber qué es lo que tiene mi hijo y por la preocupación también que tenía de estar pensando de que puede ser algo muy malo, ¿verdad? Entonces, yo le decía a mi esposa, no perdamos la calma, recordemos, nosotros servimos a un Dios maravilloso, a un Dios extraordinario. Su palabra en el libro de Salmos, capítulo 112, versículo 7, si no me equivoco, nos dice que nuestro corazón tiene que estar firme, confiados, no tiene que tener temor a las malas noticias. Y es así. Preocupación tal vez podamos sentir, es lo normal, pero no debemos entrar en ansiedad o no debemos afanarnos. Por eso aquí en el versículo 28, su palabra de Dios nos dice: ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando se pierde la fe, entra la ansiedad y entra el afán. Como le seguía comentando, yo y mi esposa no perdimos la fe y la confianza en Dios. Luego fue mi hijo, llegó al hospital, le hicieron las revisiones y no ha sido nada malo. No recuerdo qué nombre nos dijo acerca del problema que está presentando, pero es algo que se cura o se sana en base a terapias. No es algo por la cual uno tiene que alarmarse. Y se dan cuenta, hermanos, eso es cuando uno confía en Dios. Uno deja el control totalmente en Dios de todas las cosas que puedas pasar, sea necesidad o preocupación. Muchas veces pasamos por situaciones, hermanos, muy difíciles. Tal vez el testimonio que yo les he contado no se compara a la situación que tú estás pasando ahora mismo o que pasaste en algún momento. Pero ¿saben cuál es la clave? La confianza en Dios. ¿Saben qué más es la clave? Lo que dice en el versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, cuando nosotros priorizamos a Dios sobre todas las cosas, Dios sabe lo que tú tienes. Dios sabe lo que a ti te hace falta. Dios sabe lo que tú necesitas. La palabra de Dios dice que Dios conoce nuestras necesidades mucho antes que incluso nosotros le pidiéramos. Incluso aquí nos recalca, miren, en el versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, las personas del mundo. Las personas del mundo buscan
comida, bebida, vestimenta, trabajo, se afanan en eso, se afanan en eso. Tanto es su afán las personas del mundo que incluso, hermano, hay personas, hay familias que priorizan más su trabajo antes que sus hijos. Hay personas que tan afanados están por conseguir algo en la vida que priorizan más el trabajo, el dinero antes que su familia. Y sí, hermanos, no estoy mencionando a Dios porque estoy poniendo de ejemplo a las personas del mundo. Las personas del mundo no sirven a Dios. Entonces, esas personas del mundo usualmente hablan de que su familia lo es todo para ellos, ¿verdad? Sus hijos, su esposa, su madre, hermanos, no lo sé. Pero cuando entran en afán, esas personas, tanto por el dinero, hacen lo que fuera. No les importa pisotear incluso los derechos de otras personas con tal de conseguir lo que quieren. Es tanto su afán por algo que no les interesa qué es lo que van a hacer con tal de conseguir eso que tanto quieren. Ahora, si nosotros lo llevamos de ejemplo hoy en día a las personas que siguen a Jesucristo, los cristianos, también pasa lo mismo. Hay personas que se afanan tanto por algo que ponen en primer lugar eso: trabajo, esposa, hijos, hermanos, padres, lo que fuera, antes que Dios. Mucho antes. ¿Y saben cuál es su excusa cuando uno les comenta: hermanos, ¿por qué ya no estás yendo a congregarte? Hermano, ¿por qué ya no estás compartiendo con nosotros, con los hermanos en la fe? Hermano, ¿por qué estás apartado, te estás enfriando? ¿Saben cuál es su excusa? Es que, hermano, como tú no tienes necesidad, estás normal ahí. Yo tengo necesidad y tengo que velar por mi familia. Y siguen trabajando. O se afanan con las cosas del mundo. Y su mentalidad de estas personas es: bueno, como tú ya viviste, por eso dices, déjame a mí vivir. Como tú ya experimentaste lo que es el mundo, yo no lo he experimentado, yo quiero experimentarlo. O simplemente su mentalidad también puede ser: bueno, tú sigue, yo luego regreso. Simplemente quiero darme unas pequeñas vacaciones en el mundo nuevamente. Complacer a mi carne y luego regreso. Toman a juego y lo toman tan a ligereza a Dios, hermanos. Y sí, si algo yo les puedo confesar hoy en día es que cuando yo escuchaba esas palabras que venían de alguien, de algún conocido, algún hermano en la fe, de cierta manera en mí producía cierta impotencia. Tal vez ustedes lo han sentido, cierta impotencia, porque es como que me da ganas de agarrarlo del hombro y decirle: hermano, reacciona. Cristo es primero sobre todas las cosas. No te olvides de eso. ¿Dónde está la palabra que algún día escuchaste? ¿Dónde está la palabra que algún día predicaste y dijiste con tus labios? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Cuando uno se va enfriando, o cuando uno se enfría, da ganas de agarrarlo del hombro y de zarandearlo y decirle: reacciona, espabila. No te dejes arrastrar por la corriente del mundo. No te afanes por el dinero, o por alguien, o por algo. ¿Verdad? Aquí nos dice: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Quién sabe que tenemos necesidad? Dios. ¿Dios sabe tus necesidades? Claro que sí, hermanos. ¿Cómo no lo vas a saber? Claro que sí lo sabe. Claro que sí lo sabe. Por eso, hermanos, miren, para agregar un poquito más al testimonio que les comenté hace un momento, Dios sabe y sabía la preocupación que pudo haber en mí y en mi esposa como padres al ver a nuestro hijo en el estado en cómo se encontraba. Estábamos preocupados, ¿verdad? Y sí, tal vez un poco estábamos cometiendo el error de un poco afanarnos, porque ya queríamos hacer lo que fuera para que alguien nos dé una respuesta y llevarla a un lugar, y nos habíamos olvidado de que tenemos que doblar rodillas a nuestro Rey, porque, hermanos, no hay mejor médico que nuestro amado Dios, ¿verdad? Es así. Cuando uno se afana, pierde o se olvida de su mente que sirve a un Dios maravilloso. Cuando uno entra en ansiedad por algo con tal de resolverlo lo más rápido posible, se olvida que doblando rodillas
Dios puede hacer cosas maravillosas. Cuando uno se afana tanto por algo, se olvida de que todo lo que puede ver nuestros ojos, nuestras vistas, todo es gracias a Dios. Dios es el creador de todo lo que nosotros podamos ver. Dios le dio la sabiduría al hombre para que pueda crear un carro, una moto, lo que fuera. Dios creó todo, los cielos, la tierra, todo lo que podamos ver. Dios levantó a Jesús entre los muertos. ¿Cómo no puede sanar alguna deformidad del ser humano en el cuerpo que pueda tener? ¿Cómo Dios no puede sanar alguna enfermedad que el ser humano pueda tener? Hermano, eso no es nada para Dios, ¿verdad? Pero el problema, como hace un momento les comenté, el afán y la ansiedad del ser humano viene cuando pierdes la fe. Por eso en este versículo 31 debemos enfocarnos siempre, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Comida será añadido, trabajo será añadido, tus problemas serán solucionados. ¿Tienes alguna enfermedad? Tranquilo, Dios está dispuesto a sanarlo, pero primero búscalo a Él. No intentes resolver nada tú con tus propias fuerzas o con tu propia sabiduría. Búscalo a Él. Deja que Él tome el control absolutamente de todo de las cosas que pueda estar pasando en tu vida. Hermanos, miren, pensemos un poco con calma y detenidamente. ¿Qué nos conviene realmente a nosotros? ¿Resolverlo, el problema, a nuestro modo, según nuestra sabiduría, según nuestro criterio? ¿O dejar que Dios pueda resolver este problema? ¿Qué es lo que te gustaría a ti? Cuando nosotros intentamos resolver un problema, tal vez el problema solamente lo solucionamos momentáneamente y luego el problema vuelve o puede empeorar. Como también al intentar solucionar el problema, podemos meternos incluso en más problemas o podemos empeorar la situación, ¿verdad? Hay esas posibilidades, pero en cambio, cuando nosotros entregamos el control absolutamente de todo a Dios, Dios soluciona ese problema y se va. Ya no vuelve, ya está. ¿Por qué motivo? Porque Dios es un Dios que hace lo que el hombre no puede hacer. Dios está dispuesto a poner paz y tranquilidad en tu vida, porque el propósito de ese problema o necesidad que estabas pasando es porque Dios quería enseñarte algo, es porque Dios quería moldear tu carácter. Una vez que ya sucedió eso, entonces Dios lo quita. Pero claro, como el ser humano es impaciente, como el ser humano no sabe esperar, como el ser humano usualmente se afana y entra en ansiedad y quiere resolver todo de manera inmediata, desaprovecha la oportunidad, por así decirlo, de experimentar y de ver la grandeza de Dios en su vida, de ver la gloria de Dios en su vida, de ver el poder de Dios en su vida. Su palabra dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Se dan cuenta? Habla de creer. Y justamente aquí en el versículo 28 Dios nos exhorta, ¿verdad? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí nos habla de eso, que los lirios, en el versículo 27, considera los lirios cómo crecen. Los lirios no trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, si ellos no trabajan, no hilan, y yo los visto, ni siquiera Salomón con todo el dinero que pueda haber tenido se vistió como uno de ellos. Entonces ustedes, en el versículo 28, en pocas palabras nos dice, entonces ustedes, ¿por qué se afanan? ¿Por qué entran en ansiedad? Pensando en el dinero, pensando en la comida, pensando en el problema, pensando en la enfermedad. Hombres de poca fe. Dios aquí nos exhorta a todos nosotros, incluso aquí, amados hermanos, miren, nos dice en el versículo 24, considerad a los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero,
y Dios los alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que las aves? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Tú vales más que las aves? ¿Vales más que las aves, hermana, hermano? Claro que sí. Dios alimenta a estas aves. Y estas aves no siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni tienen granero, no trabajan. Y Dios los alimenta. ¿Cómo Dios no puede alimentarte a ti? Dios sabe que tienes necesidad. Claro que sí, hermanos. A Dios no se le escapa nada, por así decirlo. A Dios no se le olvida nada. No va a pasar un día que Dios diga, oh, me olvidé de alimentar o de suplir su necesidad de mi hijo. No, hermanos, eso no pasa. Eso nos puede pasar a nosotros que somos olvidadizos, pero a Dios no. Recuerda algo. Todas las cosas que pasan en nuestra vida es por algo, con un propósito. Romanos 8:28, eso nos dice, ¿verdad? Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien conforme a sus propósitos de Dios. Entonces, ese problema que puedes estar pasando o necesidad, deposítalo en Dios. Esa enfermedad, deposítalo en Dios. Esa aflicción, deposítalo en Dios. Esa prueba, deposítalo en Dios. Y que todo vaya y suceda conforme a la voluntad de Dios. No te preocupes, hermano. No te preocupes por nada. Si es que tú ya estás orando por un problema que tienes y ya llevas un par de días orando y aún no se soluciona, tranquilo. La ayuda de Dios no viene antes ni después, llega en el momento exacto. Recuerda que la palabra de Dios dice que Dios no nos da pruebas más de lo que nosotros no podamos resistir. Dios sabe que tú puedes resistir eso. Dios sabe que tú vas a pasar este problema, pero tienes que aprender a confiar, tienes que aprender a esperar en Dios. Si quieres ver la gloria de Él, espera. Si quieres ver su grandeza de Él, espera. Espera. Para que tú puedas esperar, tienes que confiar, tienes que tener fe. Deposita toda tu fe, toda tu confianza, toda tu esperanza en Él y vas a ver que Él no te va a defraudar. No, hermanos. Solamente dile, Padre, yo estoy pasando por este problema. Yo deseo que se solucione esto lo antes posible. Yo deseo que este problema sea solucionado. Pero Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad. Que todo se haga conforme tú quieres y no como yo quiero. Yo puedo querer muchas cosas, Señor. Según mi criterio yo puedo querer y anhelar muchas cosas, creyendo de que eso es bueno para mí. Pero realmente tú sabes, Señor, qué es lo bueno para mí. Yo no lo sé, tú lo sabes. Así que todo vaya conforme a tu voluntad. Eso dile a Dios. Cada vez que tú eleves alguna petición, habla de esa manera. No le exijas, no le obligues a Dios a que haga algo conforme tú quieres. Porque su palabra dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces, según nuestro criterio, podemos estar creyendo de que lo que le pedimos a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Pero Dios tiene algo preparado, mucho mejor para ti. Así que espera en Él. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para agradecer a Dios por esta bendita palabra. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú nos has hablado en esta mañana. Tú, amado Dios, nos has hablado acerca del afán y de la ansiedad que pueda tener el ser humano. Realmente perdónanos, Señor, si nosotros en algún momento hemos sido afanados, hemos sido ansiosos por intentar solucionar un problema, Señor. La verdad, perdónanos, Padre, porque cuando nos afanamos, nos olvidamos de tu existencia. Cuando nos afanamos y entramos en ansiedad, nos olvidamos que servimos a un Dios maravilloso, que en su palabra dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios lo es posible. Tú lo puedes todo, Señor. Perdónanos, Padre, por ser incrédulos. Perdónanos, Señor, por entrar en ansiedad y por afanarnos. Perdónanos, Señor, por no haber tenido fe. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. Ayúdanos, amado Padre, a seguir buscando más tu reino. Tu reino, Señor, tiene que ser prioritario para nuestras vidas. Tenemos que buscarte cada día más a ti, Señor. Y el resto, toda la necesidad que podamos tener,
eso vendrá por añadidura. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios nos acompañe. ¿Está bien? Bendiciones.